tutoría es un método de trabajo el cual para mí ha sido muy bueno porque se encarga de que los estudiantes estén trabajando entre sí mismos, que tengan una conexión, un diálogo, que no simplemente sea el puro maestro el que esté dando la clase, sino que entre todos se estén apoyando y ayudando de cierta manera. Yo pensaba que era, no sé, algo diferente, como un proyecto o una estrategia diferente, mas nunca pensé que iba a ser algo tan bueno, ¿cómo decirlo?, tan completo. Porque, pues, todo empezó desde el momento en que nos dio la libertad de elegir lo que queríamos trabajar. Entonces, yo recuerdo que mi primer tema fue un poema de Conrad Donald Rox, lo que se llamaba El Grillo. Entonces fue maravilloso conocer a ese profesor porque tenía una paciencia para estar con cada uno de nosotros y atender nuestras dudas. Algo también fundamental de lo que me di cuenta fue de que nunca nos decía la respuesta. Al principio fue algo que se me hacía muy tedioso porque yo lo que quería, o más bien yo estaba acostumbrado a que en la primaria los profesores me dijeran la respuesta, se hace así, así, y Gabriel no. Él solamente me iba dando, como quien diría, empujones, me iba guiando. Nunca me dijo la respuesta. A lo mejor de repente se le salió, pero sí me di cuenta de que yo mismo iba construyendo mi propio conocimiento. Porque déjenme contarles que antes de vivir mis experiencias con redes de tutoría, era totalmente diferente a como me ven ahora. Antes, difícilmente yo podía entablar una plática con una persona, con un maestro, con un alumno, con un compañero mío. Sentía una inseguridad bastante grande, una inseguridad que, fíjense, llegar al punto de no querer hablar, no poder hablar con nadie por la inseguridad. Era muy tímido también. Entonces, pues para mí era un reto bastante grande tener que sentarme junto a uno de mis compañeros para enseñarle lo que yo había aprendido. Las primeras tutorías que tuve fueron bastante difíciles, porque algo fundamental para que se lleve a cabo una tutoría es el diálogo. El diálogo es, se puede decir que pues lo fundamental, porque se necesita tener confianza, ¿no? Ganarse la confianza y a la vez brindarla. Y pues era algo que yo nunca había practicado. Y cuando conocí la manera de trabajar del profe, sí me sentí como un poco rara primero, porque era algo muy distinto a trabajar con los libros y estar escribiendo y contestando y las lecturas, pero ya después como que, no sé, como que le fui agarrando el ritmo a trabajar así en la tutoría. Cuando tuve mi primer tutor, yo quería que él me dijera, o sea, sigue este paso y sigue esto y responde esto. Quería que me diera las respuestas. Pero ya después de que fui cambiando, o sea, yo misma me fui cambiando, me di cuenta de que encontrarlo por ti mismo, no sé, te da una satisfacción de que realmente estás aprendiendo algo y no estás en la escuela solamente por estarlo. Tú tienes la libertad de expresarte a ti mismo, o sea, no tienes a alguien que te esté diciendo haz esto, sigue esto, no, eso no, o sea, eso no lo tenemos en lo que es la tutoría. La tutoría te pone en el camino para que tú sigas en un plazo larguísimo, y eso, creo que eso es lo principal, lo que ayuda a las personas. No solo el concepto, ¿no?, que estar una persona con otra, es como vivir lo mismo de lo que tú investigas con alguien más, estárselo compartiendo. Entonces, pues aprendes más, te relacionas mejor con tu familia, con tus hermanos, y hay una mejor comunicación entre ustedes, bueno, entre nosotros. Y si vas a una telesecundaria que trabaja con este método, aparte de que como no son tantos alumnos y se le puede dar más atención a ellos, hay más comunicación entre los profesores. Ves a chavos que hasta entre ellos mismos son profesores. Entonces no solamente el que está enfrente es el profesor,
explicando y dando órdenes, sino que entre los mismos compañeros se apoyan para que aprendan otras cosas. Para mí estudiar ahí fue algo maravilloso porque nos daban una libertad donde podíamos nosotros investigar lo que nosotros quisiéramos. Entonces no había la presión de que tienes media hora para acabar este tema o tienes 15 minutos para leer una página, un libro, lo que quiera. Es un método más fácil de aprender, ya que tiene un tutor que es como un maestro para alguien y ese tutor va guiando al tutorado para que vaya aprendiendo por sí solo. La relación tutora es el estilo de vida, es un estilo de vida, es una forma de ser, no sé, me imagino que es como la naturaleza de todo ser humano, solo que a veces no somos capaces de identificarla y de llevarla a cabo. Pero una vez que nos la muestran, no quieres dejar eso porque te sientes bien, no sé, satisfecho en todos los aspectos. Hay una comunicación entre el tú y el yo y es muy diferente. Sientes que eso que tú estás así, que te están diciendo que estás aprendiendo, sientes como si tú mismo lo hubieras descubierto en ese tiempo, como si estábamos hablando de las leyes de Newton, como si tú fueras Newton descubriendo esas leyes. En el proceso que tú estás trabajando, o sea, llega a ser tan natural que ya no es una forma como de estudiar, no, es una forma de vida, es una forma de ser. Y eso es lo que a mí más me encanta. Al estar en la tutoría, al estar en las demostraciones, al hablar en público, y esto me ayudó mucho a desenvolverme y más que nada a socializar más. Y estando aquí en la tutoría me hice una persona muy preguntona, siempre ando preguntando por mis dudas porque no quiero quedarme con ellas. Lo que no hice de chico ahora lo estoy haciendo ya de grande. Bueno, no sé, no me imagino muy bien cómo sería que hubiera seguido en la forma convencional de contestar libros si aún lo hubiera trabajado y no hubiera conocido la tutoría. Aún no me lo imagino cómo hubiera sido. Tal vez hubiera sido igual de calmado y callado, pero eso sí me ayudó tanto en mi formación psicológica y muy personal porque fue algo que me cambió mucho y me ha ayudado mucho en mi forma de pensar y en mi forma de defender mis ideas. Pues de hecho sí lo siguen viendo porque ellos siempre supieron que yo era una persona muy calmada, que no hablaba con nadie, como ya lo he dicho ya en ocasiones. Y han notado que soy un poquito más sociable, ya socializo más, es más fácil conseguir amistades y ahora saben que soy más investigador, que ya siempre ando preguntando, incluso en la calle, a personas que no sé si una vez me llevaron a hacerme un masaje en el brazo porque tenía algunos nervios torcidos. Le preguntaba a la señora cómo se debe hacer esto, cómo lo aprendió y todo. Y la señora nada más decía, eso es algo que sé desde siempre, pero nunca me llevó a una respuesta exacta, pero aún sigo preguntando y preguntando para no quedarme con la duda, porque es algo que yo quiero saber. Bueno, me siento así porque siento que aquí fue como una forma de que yo antes, pues podría decirse, un ejemplo, antes estaba muerto desde que estuve en la primaria. Al entrar a la secundaria fue cuando yo era una semilla y fui creciendo hasta florecer. Y siento que gracias a esto, siento que este es como ha dicho nuestro profesor, el profesor, desde que esta es nuestra segunda casa, es nuestro otro hogar, el cual desde aquí también como que renacemos y por eso aún me siento parte de ella, porque aquí fue donde sucedió mi cambio. Entonces mi logro fue aprender de una manera más abierta, de aprender a profundidad por cuenta mía,
No necesidad de que venga alguien y me lo explique, sino de que yo aprenda por mí mismo. Fue de una manera de que pude superar este problema. Lo que me preparó para la prepa fue a la exposición, porque nos piden mucho exponer y así. Entonces me fijo en algunos compañeros que se paran y leen, nomás así se pasan leyendo. De mi cuenta puedo decir que tengo confianza en pararme enfrente de mis compañeros y no estar viendo las diapositivas o la lámina que estoy utilizando, la herramienta. Entonces desarrollé esa habilidad de poder expresarme a mis compañeros y de que ellos me entiendan a mí. Cuando, por ejemplo, cuando yo expongo un tema, me voy satisfecho de que hayan aprendido de lo que yo expliqué, de que sí lo hayan aprendido, porque no me voy ahí hasta que me entiendan. Porque muchos decían, no, yo nomás saco la prepa y me pongo a trabajar. Y entonces le empecé a platicar, porque yo cuando llego de la prepa voy a trabajar. Ya en la noche me pongo a estudiar de mis temas de la prepa. Entonces le dije, no te recomiendo que trabajes a un sueldo cuando puedes investigar y puedes estar sentado en una oficina sin estar trabajando bajo el sol. Entonces muchos me dicen, ayúdame. Y les digo, yo con gusto te ayudo. Muchos sí me quieren seguir. Entonces quedamos que en la siguiente semana, esta semana que viene, vamos a trabajar en las tardes esta metodología. Y quiero asegurar que vamos a tener un gran avance, porque son alumnos que sí se quieren prestar, que se les ve el entusiasmo de que quieren sobresalir. Entonces uno mismo se empieza a hacer liderazgo en uno mismo para poder hacer liderazgo con otras personas. Pero no diría yo el liderazgo de que tienes que hacer esto o no, sino que tienes una mente más abierta que otros compañeros y puedes explicarles de una manera más amplia donde ellos puedan entenderlo bien. Entonces eso es a lo que yo entiendo liderazgo. Antes no sabía cómo expresarme con los compañeros y así, pero en los 3 años que estuve con el profe Rito así trabajando la tutoría, me sentí motivada y ya sentía de una manera cómo expresarme, cómo hablar delante de un público. Hay veces en que tienes que demostrar un tema y las habilidades que yo desarrollé aquí trabajando la tutoría me ayudaron a hablar en cómo comunicarme, cómo expresarme, incluso cuando alguno de los compañeros que tengo en la prepa ocupa alguna ayuda de cualquier tema, yo no me gusta, o sea, ya como que no me gusta decir las respuestas, me gusta que ellos las descubran. A mí no me da miedo de que el profe me pregunte algo, una simple pregunta, y yo miro que otros compañeros que no estudiaron la tutoría, que les dan nervios y están, no, es que yo no quiero que el profe me pregunte, es que me da miedo. Y sin embargo yo para mí siento que si el profe me pregunta y si es algo que está mal, pero yo siento, o sea, no me importa si está mal, lo que yo quiero es comunicarme, expresarme con él para que se dé cuenta de que si estoy en un error, que él me lo corrija. Bueno, pues que la tutoría me ha servido bastante en mi vida, ¿no? Me ayudó a salirme como de mi timidez, de alguna manera. Sigo siendo algo tímido, así, desgraciadamente así se puede seguir siendo, pero ya no igual que antes. Recuerdo cuando estaba en la primaria, o sea, era muy nervioso y ya ahorita paso a demostrar y no... Sigo teniendo nervios, pero ya los domino. Me gusta ayudar a los demás. Si yo conozco algo y tengo un compañero que no lo sabe, me gusta ayudarlos para que lo entiendan. Con los temas que yo trabajo, no solamente los trabajo para aprender, sino que también para darlos a conocer a mi familia y que sirvan en algo. Como un tema que hice que me gustó mucho, que fue el alcoholismo. Lo hice porque mi papá tiene ese problema que toma mucho. Entonces, cuando yo iba a demostrar ese tema, invitaron a mi papá a que viniera a verme. Y no vino, prefirió irse a tomar. Entonces, mi papá se dio cuenta de que yo estaba muy triste porque no vino. Y me dijo que le platicara sobre ese tema que había hecho. Y le platiqué sobre el tema y él dijo que ya iba a hacer lo posible por
no tomar tanto. Entonces él se dio cuenta de que ese tema lo hice específicamente para él y dejó de tomar un 50%. Mi hermano empezó con un problema que fue en noviembre, que fue el problema de los riñones, donde un riñón no le trabajaba nada y el otro le trabajaba un 5%. Entonces tuvimos que ir, fue el tiempo de que eran las Olimpiadas, tuvimos que ir a Monterrey con él y cuando regresé me di cuenta de que la maestra estaba haciendo nuevos temas y le dije a la maestra que si podía hacer el tema que a mí me interesaba, que era insuficiencia renal. Entonces la maestra me dijo que sí e investigué sobre el tema y le dije a mi hermano que no era muy peligrosa si se trataba a tiempo, porque él no estaba controlable, sino que lloraba mucho. Y ya le dije cómo era esa enfermedad y él se calmó un poco. A mí los temas que me agradan los tomo para dárselos a conocer a mi familia, para, si quieren venir a verme demostrar, para enseñárselos y para que sepan lo que es.